En América Latina hay una plaga de universidades que están estafando y endeudando a los estudiantes. Exploramos los desafíos que enfrenta la educación superior en la región. Cada año se desperdician miles de millones de dólares en el desarrollo de medicinas que resultan inútiles. Richard Harris nos revela los peligros de la ciencia descuidada. Las protagonistas de nuestra genialidad memorable de la semana quieren resolver la crisis alimentaria de Venezuela predicando ideas descabelladas en televisión nacional. Hacemos un recorrido por América Latina en busca de las más destacadas universidades de la región. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Como siempre, encantado de estar de nuevo con ustedes. Considere este número. Desde el principio de este siglo, en América Latina se han inaugurado 2.300 universidades e institutos de educación superior. En los últimos 17 años, 2.300 universidades más en América Latina. Esto es un récord mundial. En proporción a la población, en ninguna otra región del mundo se han creado tantas universidades como en América Latina. Razón para festejar. Esta es en principio una muy buena noticia. Es una señal de progreso económico y social. Pero como siempre, la cantidad está en tensión con la calidad. ¿Qué tan buena es la educación que se imparte en estas nuevas universidades? Y no solo eso. ¿De qué sirve que haya tantas universidades y tantos estudiantes si la mayoría de ellos, más de la mitad, fracasa, no logra graduarse? Peor aún, en muchos países algunas de estas universidades son negocios, tienen fines de lucro y cobran altas matrículas que los estudiantes y sus familias pagan con la esperanza que el diploma universitario les dé oportunidades de trabajo mejor remunerados y así van a poder pagar las deudas y tener una vida mejor. Pues no. Tristemente, en muchos casos, esta expansión de las universidades no es sino un cruel fraude. Miren este reportaje. Universidad del Mar. Solidez para los profesionales que el Chile del futuro realmente necesita. La Universidad del Mar se fundó en Chile en 1989 y en el 2018 cerrará por orden del Ministerio de Educación del país. Pasará a la historia como la peor clasificada de todo Chile. ¿Qué pasó? Escándalos de lavado de dinero, malversación de fondos y un sinnúmero de irregularidades que ponían en riesgo la formación de sus 20.000 alumnos garantizaron su clausura. Miles y miles de estudiantes se quedaron sin diploma y con grandes deudas. Pero los alumnos endeudados de la Universidad del Mar encontraron un aliado inesperado en 2014, Francisco Papas Fritas. Este artista visual quemó los documentos que contenían las deudas estudiantiles y los exhibió en su obra Ad Augusta per Angusta. Cuando el Estado no es capaz de poder dar una respuesta, cuando la universidad, el empresariado no es capaz de dejar de lucrar, ni cumplir con los estudiantes, es necesario buscar caminos alternativos. El camino alternativo de Papas Fritas resultó ser un callejón sin salida. Los estudiantes han tenido que pagar sus préstamos y el Estado se ha gastado más de 63 millones de dólares en un plan para reubicarlos. Y es que el trágico caso de la Universidad del Mar apunta a un problema mucho más grave, que no se resuelve con intervenciones artísticas. En la última década, el número de estudiantes universitarios en América Latina se duplicó. Este boom universitario fue de la mano con un aumento en los ingresos de la población. Pero también ha aumentado el número de estudiantes de ingresos más bajos, que pueden financiar su educación gracias a una expansión de becas y préstamos del gobierno. Y con más estudiantes se multiplicó el número de instituciones universitarias que se pelean por satisfacer la demanda. Muchas de estas nuevas universidades son con fines de lucro. Se manejan como negocios y el producto que venden es la educación.
Para los estudiantes son atractivas porque ofrecen clases en la noche o en fines de semana y la mayoría no requiere pruebas de admisión. En América Latina esto es una gran ventaja, pues los exámenes para entrar a las universidades públicas suelen ser tan exigentes que son pocos los que logran aprobar. Pero casos como el de la Universidad del Mar o el de la fraudulenta Corinthian Colleges en Estados Unidos le han dado a las universidades con ánimo de lucro tan mala fama que en algunos países ni siquiera son legales. El verdadero problema, sin embargo, no son las universidades con fines de lucro. Como lo explica el investigador del Banco Interamericano de Desarrollo, Julián Mesina, el problema está en la falta de regulación. Si dejamos funcionar sin ninguna regulación a las universidades con ánimo de lucro, no van a satisfacer lo que estamos buscando con el sistema universitario. Van a buscar fundamentalmente maximizar beneficios y van a caer con facilidad en, por ejemplo, dar publicidad engañosa sobre los retornos a ciertos programas, van a quizás descuidar la calidad, etc. Pero universidades malas las hay de todos tipos, con fines de lucro, sin fines de lucro, públicas, grandes, pequeñas, rurales y urbanas. Todas tienen algo en común: sacrifican la calidad y no ofrecen carreras rentables. Son demasiados los que se desilusionan y terminan abandonando sus estudios. En Colombia, México, Argentina y Venezuela, casi la mitad de los estudiantes que comienzan una carrera no se gradúan. Pero incluso muchos de los que consiguen graduarse no tienen empleo garantizado, pues se forman en carreras saturadas, carreras como las leyes. En Paraguay, por ejemplo, de cada 100 abogados, solo 25 logran acceder a un empleo en su profesión. Y no es solo Paraguay. América Latina está llena de abogados, pero hay un déficit de profesionales en otras carreras. En países como Argentina y Colombia, por ejemplo, de cada 100 abogados se gradúan alrededor de 30 ingenieros, a pesar de que la ingeniería está entre las carreras de mayor demanda y mejor remuneradas de la región. Tanto el Estado como las universidades deben jugar un rol en informar a los estudiantes. Tenemos que decirle a la gente qué programas funcionan y cuáles no, cuáles tienen más salidas laborales y cuáles tienen menos salidas laborales. Es un primer paso, pero si los países no definen estándares que obliguen a las universidades a ofrecer programas de calidad y cursos que estén alineados con las necesidades de la región, la expansión de la educación superior en América Latina será en vano. Para millones de jóvenes latinoamericanos y para sus familias, obtener un diploma universitario requiere el mayor sacrificio económico de su vida. Pero cuando las universidades impiden que estos esfuerzos de los estudiantes den resultados, den frutos, no solo destruyen los sueños de jóvenes, también frenan el futuro de toda la región. Este es un tema al cual hay que prestarle mucha atención. Al regresar a la pausa, les voy a cambiar de tema. Vamos a pasar del salón de clases de las universidades a los laboratorios farmacéuticos, a los lugares donde se producen medicinas que teóricamente nos van a curar y a salvar vidas. Pues resulta que una inversión gigantesca que se hace en esto no sirve para nada, es dinero botado. Ya van a ver, muy interesante, no se vayan. Asma, Alzheimer, diabetes, distrofia muscular, ébola, SIDA. Estas son solo 6 de las 6.500 enfermedades que nos afectan a todos y para los cuales no hay cura. Los científicos, los médicos no nos pueden curar. De hecho, hay un enorme esfuerzo por encontrar curas para estas y otras enfermedades. Y cada año, gobiernos de todo el mundo invierten miles de millones de dólares en investigaciones para el descubrimiento, el desarrollo de nuevas medicinas, el identificar nuevas formas de tratamiento. Pero según mi invitado de hoy, que ha hecho una amplia investigación sobre el tema, esta es una inversión perdida, pues termina financiando cantidades de experimentos mal diseñados, inútiles, que están condenados a fallar. No van a tener éxito, es dinero botado. Mi invitado de hoy se llama Richard Harris. Es un prestigioso periodista estadounidense con más de 30 años cubriendo temas de ciencia y medicina en todas partes del mundo.
En su más reciente libro, Richard Harris nos revela los peligros de lo que él llama la ciencia descuidada. Hoy, Richard Harris nos acompaña en un paseo por el preocupante mundo de la ciencia mal hecha. Miren. ¿Qué es eso de ciencia descuidada, de ciencia desordenada, que no es rigurosa? ¿Qué es eso? Bueno, la ciencia, por supuesto, es un proceso que implica ensayo y error. Mi libro se enfoca en los errores que los científicos podrían evitar si fueran un poco más cuidadosos en la manera que hacen su trabajo. Por ejemplo, hace unos años un científico de una importante compañía farmacéutica llamada Amgen decidió revisar y reproducir 56 estudios de investigación de otros científicos. Él pensó que si estos estudios resultaban correctos, ellos podrían desarrollar medicamentos muy buenos. Pero de los 56 estudios solo pudieron reproducir 6 de ellos. Muchos de los estudios publicados que parecían tan prometedores resultaron no serlo. Pero ¿esto que usted describe es un fenómeno nuevo o esto ha pasado siempre desde que hay ciencia? Esto para nada que es nuevo. La ciencia es ensayo y error. Pero lo que sí es nuevo y preocupante es que estamos poniendo mucha fe y esperanza en los resultados de estos estudios. Debemos ser más conscientes de que a menudo muchos resultados no son correctos y tenemos que ser mucho más cuidadosos en cómo interpretamos estos nuevos y emocionantes estudios que leemos en el periódico o vemos en la televisión. Yo interpreto el mensaje central de su libro como una llamada de atención a los científicos para que vayan más lento. Pero eso de ir más lento contrasta con el hecho de que de las 7.000 enfermedades que conocemos, solo 500 tienen curas. O sea, hay que ir más rápido. Hay 6.500 enfermedades que están esperando por una cura. Desafortunadamente, los incentivos actuales impulsan a los científicos a producir más y más estudios, de manera cada vez más rápida. Sería mucho mejor que los científicos dijeran, voy a hacer 2 experimentos más para asegurarme que los resultados sean los correctos, pero ellos no son recompensados por eso. Otro de los mensajes centrales que yo saco de su libro es que hay demasiado dinero combinado con demasiadas malas ideas, ideas que no funcionan. Déjeme mostrarle un cuadro que ilustra esto. Mire, ¿qué le dice a usted ese gráfico? Este fue un estudio hecho hace un par de años en el que los científicos trataron de averiguar cuánto dinero se está desperdiciando en investigaciones. Observaron la literatura científica y dijeron, de los 56.000 millones de dólares que se dedican a investigaciones científicas, casi la mitad se gastan en investigaciones que no pueden ser reproducidas y comprobadas. El problema es que no sabemos de antemano si un experimento va a ser exitoso o no. No podemos decir, ajá, y si tan solo pudiéramos deshacernos de la mitad de esos experimentos, la ciencia sería 100% exitosa. No funciona de esa manera. Sus críticos lo acusan de que usted está atacando la esencia de la ciencia, que es la prueba y el error, y que en los errores, en los fracasos, hay mucho aprendizaje que permiten ir avanzando. Mire esta cita, por ejemplo. La ignorancia y el fracaso son los motores de la ciencia. ¿Qué piensa usted de eso? Estoy de acuerdo con esa cita, pero no concuerdo con la gente que dice que no hay nada que hacer al respecto, que debemos seguir haciendo nuestro trabajo como de costumbre. Si los científicos estuvieran mejor entrenados, si utilizaran mejores ingredientes, si diseñaran sus experimentos de manera más cuidadosa, no tendríamos estos fracasos. En mi libro hablo, por ejemplo, de que los científicos comúnmente usan células humanas o células de animales en sus laboratorios, pero muchas veces no se aseguran de estar utilizando las células correctas. Creen que están utilizando un tipo de células y resultan ser otras. Usted ha identificado un problema que nos afecta a todos. ¿Quién no necesita medicinas? Denos un ejemplo ilustrativo del impacto que tiene esto de que estamos hablando. Bueno, un ejemplo es un cáncer del cerebro llamado glioblastoma, que es un cáncer muy grave. De hecho, el senador estadounidense John McCain fue diagnosticado recientemente con esta enfermedad. Durante mi investigación, me reuní con unos científicos y en su oficina había un cartel con un texto tan pequeño que no lo alcanzaba a leer bien. Les pregunté qué era y me dijeron, esa es la lista de 200 estudios que se han hecho para buscar una cura o encontrar un tratamiento exitoso para el glioblastoma. Todos fracasaron. Los 200 estudios fracasaron. Creo que es una ilustración muy potente de lo que está en juego aquí.
Rigor mortis. Cómo la ciencia descuidada, la ciencia no rigurosa en el campo de la medicina crea curas que no valen nada, destruye esperanzas y desperdicia miles de millones de dólares. Muchas gracias, señor Harris. Thank you. Al regresar la pausa, los voy a llevar a Venezuela, a conocer a dos mujeres, a dos líderes políticos que comparten ideas muy idiotas sobre qué hacer con la comida o cómo nutrirse. Son ideas basadas en todo, menos en ciencia y menos en evidencia. No se vayan. En julio del 2017, en medio de masivas protestas y disturbios en las calles, el gobierno de Nicolás Maduro convocó a elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es ilegal, pero él fue adelante con la idea y propuso a este grupo de personas que se encargaría de reescribir la Constitución de Venezuela. Para muchos, esta Asamblea Constituyente que inventó Nicolás Maduro es el golpe final a lo que quedaba de la aporreada democracia venezolana. Pero el presidente Maduro tiene mucha fe en el nuevo organismo. Llegó la constituyente para que haya la reconciliación nacional y encontremos por la vía de la verdad y la justicia la paz. La vía de la verdad y la justicia, ni más ni menos, de eso habla Nicolás Maduro. Pero resulta que de eso parecen saber muy poco las protagonistas de nuestra genialidad memorable de la semana, que son nada más y nada menos que dos de los miembros de esta muy prometedora Asamblea Constituyente. Miren. Como miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, María Alejandra Díaz y Olga Álvarez se pusieron a trabajar de inmediato para resolver la crisis alimentaria que plaga al país. Pero no lo hicieron desde el Palacio Legislativo, lo hicieron desde el revolucionario set del programa La Hojilla de la cadena estatal BTV. Allí explicaron que en Venezuela no hay escasez de alimentos básicos. No, señores, lo que ocurre en Venezuela, según ellas, es una revolución culinaria y cultural. Aquí la gente aprendió, por ejemplo, a hacer arepas de auyama, a hacer arepas de otro tipo de tubérculos. La cultura tiene que ver también con el tema con el cambio que significa una revolución. Se perdió peso, no por el problema económico, sino por lo que tú dices, que el cambio de hábitos nos hizo desintoxicarnos de una cantidad de productos que además nos estaban haciendo muchísimo daño. De acuerdo a estas eruditas de la nutrición, los venezolanos simplemente ahora llevan una saludable dieta revolucionaria. Una larga y sacrificada dieta de desintoxicación. Si seguimos la absurda lógica de estas constituyentes, serían muchos los beneficios de vivir en Venezuela hoy día. Imaginemos que para Díaz y Álvarez, las manifestaciones son un novedoso método de hacer ejercicio. O quizás los manifestantes simplemente se han vuelto ecológicos y detienen el tráfico para luchar contra el cambio climático. Y seguramente para estas descaradas políticas, la crisis económica es una táctica del gobierno para que la gente practique su matemática monitoreando la caída del valor del bolívar. Cuando no están predicando tonterías en televisión, estas mujeres se dedican a reescribir la Constitución de Venezuela en la Asamblea Constituyente. Pero para una población hambrienta de cambio, esto parece ser más bien una receta para prolongar la dictadura. Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si usted sabe de algún político con ínfulas de nutricionista o sabe de algún poderoso que haya dicho o hecho una genialidad, envíemela. Por favor, usando la cuenta de Twitter del programa o mi cuenta personal, @MoisésNaim. Hoy comenzamos hablando de los retos y problemas que enfrenta el sistema universitario de América Latina. Esta enorme expansión de nuevas universidades, muchas de ellas fraudulentas. Y es verdad, las universidades de América Latina en general no se destacan por su calidad,
Pero eso no quiere decir que América Latina no tiene instituciones dignas de encomio y que han producido un número importante de profesionales, muchos de ellos de calidad internacional realmente. Hoy hacemos un recorrido por las mejores y más destacadas universidades del continente. Miren. Aunque ninguna universidad latinoamericana está entre las mejores 100 del mundo, hay algunas que sí se destacan en la región. Las instituciones brasileñas ocupan la mitad de los puestos en el ranking de las mejores universidades latinoamericanas. Chile y México no se quedan atrás. Cada país ocupa 2 puestos en el ranking. Algunas brillan por sus estudiantes. La Universidad de Sao Paulo, por ejemplo, ha educado a 14 presidentes brasileños, incluyendo al expresidente Fernando Henrique Cardoso. Y el poeta Pablo Neruda escribió su célebre obra 20 poemas de amor y una canción desesperada mientras estudiaba pedagogía en la Universidad de Chile. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. La Universidad Nacional Autónoma de México, o UNAM, donde estudiaron todos los premios Nobel mexicanos, se conoce más bien por ser la más grande de toda Iberoamérica. Cuenta con más de 300 hectáreas, es 6 veces más grande que el Vaticano y tiene 350.000 estudiantes. Y la Universidad de los Andes, además de ser la única universidad colombiana en el ranking, tiene quizás la mascota más histórica de la región. A finales de los años 40, los estudiantes adoptaron una cabra que deambulaba por el campus y la nombraron Séneca. La cabra se volvió un icono de la universidad y hoy hasta existe una torre en su honor. ¿Usted fue alumno de alguna de estas universidades? ¿Cuál es su universidad favorita? ¿Qué problemas cree usted que tiene la educación superior en América Latina? Sigamos conversando. Esta es una conversación muy interesante. Siempre se podrá comunicar con nosotros a través de nuestras páginas de Facebook y de Twitter. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá nos veamos la semana entrante.